Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el proyecto acerca de la metodología de Design Thinking elaborada por nosotros, el grupo 3. Como tema general son las elecciones 2021. La metodología de Design Thinking consiste en generar ideas innovadoras para brindar solución a las necesidades que presenten cierto grupo de personas. Esta técnica es muy utilizada tanto en empresas como Apple, Google, etc. Para desarrollar esta técnica nosotros tenemos que tener en cuenta 5 etapas y que cada una está relacionada entre sí. Comenzamos con la primera etapa, empatizar. Lo que nosotros hacemos acá es ponernos en el lugar del cliente o persona y comprenderla y sacar la mayor información posible. Esto lo hacemos a partir de dos técnicas, la técnica de la observación y la técnica de la entrevista. En nuestro caso, nuestro grupo utilizó la técnica de la entrevista, que consiste en seleccionar cierto grupo de preguntas para luego aplicarlas a un familiar de manera informal. Bien, para la técnica de entrevista lo que hemos hecho es elegir 4 preguntas y de esas preguntas cada integrante del grupo va a responderlas mediante un familiar suyo. Como ven, acá hemos registrado todas las preguntas que hemos hecho. Y pues estas 4 preguntas que hemos nosotros definido para esta técnica son: ¿cómo te imaginas el día de las elecciones? ¿Sabes por quién vas a votar? ¿Tienes algún preferido? ¿Crees que el momento de ir a votar respetarán los protocolos? Si pudieras cambiar el día de las elecciones por lo que estamos pasando, ¿lo harías? Y en general las respuestas son: en la pregunta número 1, pues la mayoría se imaginaba que el día de las elecciones iban a ser un día con mucha aglomeración de personas. En la pregunta 2, la mayoría ya tenía un candidato fijo o estaba pensando, ¿no?, entre unos cuantos candidatos. En la pregunta 3 decían que por su parte se iban a cumplir los protocolos, pero no garantizaban que las demás personas también lo harían. Y en la pregunta 4 la mayoría decía que no se cambiara el día de las elecciones, que estaría bien en ese día. Y ese sería el registro de la técnica entrevista que nosotros hemos hecho. Después de eso pasamos a la siguiente fase, la fase definir. Acá nosotros vamos a recopilar toda la información relevante de la etapa anterior y eso lo hacemos mediante la técnica saturar y agrupar. Acá nosotros aglomeramos y organizamos todas las ideas obtenidas para así ya más o menos tener una idea de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bien, para la técnica saturar y agrupar, como podemos ver acá, hemos organizado todas las ideas que hemos recopilado acerca de la entrevista en más o menos cuatro grupos, ¿no? Temores, candidatos, día de elecciones y las motivaciones. Después de eso pasamos a la siguiente fase. Fase número 3 de la metodología de Think Tank. La fase número 3 implica en que nosotros generemos muchas ideas para poder brindar posibles soluciones al problema o a la necesidad. Aquí nosotros vamos a utilizar técnicas que nos ayuden a pensar expansivamente para generar las ideas. La técnica cómo podríamos nosotros y la segunda, que es de Da Vinci o morfológica. En nuestro grupo se utilizó la técnica cómo podríamos nosotros. Esta técnica fue creada por la compañía Procter & Gamble en el año 1970 y su función se basa en una pregunta inicial de cómo podríamos nosotros, el usuario, la necesidad o problema y el insight. Las propuestas que surgieron después de formular la pregunta fueron idear una cartilla, un spot publicitario, diapositivas en PowerPoint y afiches. Nosotros escogimos el spot publicitario porque es innovador y llama la atención del público, y también es un poco más completo y se puede dar información más relevante y centralizada en el tema. También un punto a favor es el uso de las redes sociales de que hoy en día se están utilizando de manera frecuente.
Y ahora vamos con la fase número 4, que sería la fase de prototipar. En la fase de prototipar significa hacer tangible nuestra idea. Esto se podría hacer mediante un boceto, notas, videos y también en gráficos. Nosotros hicimos un video ya de nuestro spot publicitario que se acercara más a la realidad de cómo este se vería para dar la posible solución. Entonces, en nuestro video tiene como objetivo ayudar y persuadir a la gente en informarse de la manera segura de cómo ir a votar. Por ejemplo, en nuestro spot publicitario tenemos a una madre de familia mostrando los protocolos necesarios a seguir antes de, antes de ir a votar. Y nosotros queremos dar con esto un mensaje de que si ella se cuida ella y su familia. Bueno, eso era todos los procedimientos que mi equipo ha seguido para idear este proyecto y muchas gracias por su atención.